en la pantalla. Y ven la presentación. Sí se ve, doctor. Mire, ahora vamos a ver exploración física. Cuando vamos a explorar cualquier parte del cuerpo, todos sabemos que hay que ver, inspección, después palpar, palpación. Algunas zonas percutimos y después auscultación. De todo esto, ¿qué es en realidad lo que debemos de hacer? Lo que hacemos siempre. Inspección y auscultación siempre. En el corazón, a veces palpamos y la percusión en realidad es muy rara que la hagamos. Entonces vamos a ver qué podemos encontrar. Siempre es bueno inspeccionar el área que vamos a ver, porque en ocasiones el paciente puede tener un herpes y por no querer explorar a la paciente, al paciente, se nos puede pasar desapercibido. Y cuando vamos a explorar el corazón, a explorarlo, ¿verdad? La palpación, percusión, auscultación, no solo es explorar al paciente o auscultarlo en el decúbito dorsal. De acuerdo a la valvulopatía que tengamos o a la alteración que encontremos, debemos de poner varias posiciones, que lo vamos a ver de acuerdo a la alteración valvular que estemos detectando. Vamos a empezar en la exploración recordando dos maniobras que aumentan el retorno venoso. Una, ¿cuál fue? Al poner al paciente en decúbito dorsal, el retorno venoso Aumenta. lo ponemos de pie, disminuye. Disminuye. Otra maniobra que podemos hacer se llama la maniobra de Valsalva clásica, aunque esta la podemos hacer de varias maneras. Vamos a obtener la clásica. Nos dice lo siguiente: se efectúa una inspiración forzada contra la glotis, se mantiene el aire contra la glotis cerrada y se expulsa el aire y relajación de músculos torácicos. A veces no la entendemos, pero con esta imagen es muy fácil, ¿no? Inspiramos profundo, cerramos la boca y tratamos de expulsar el aire. Esta maniobra de Valsalva, hay varias maneras de hacerla. Esta es la clásica. Disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial y por lo tanto el retorno venoso. Como ustedes están viendo, lo que hace es la estimulación vagal, bradicardia, hipotensión. Si baja la presión arterial, ¿cómo está el retorno venoso? Disminuye, ¿no? Pero la maniobra de Valsalva disminuye el retorno venoso. ¿Por qué? Haz de cuenta que es una reacción vagal. Otra posición de cuclillas. Al ponerse en cuclillas, ¿qué pasa? Comprimimos las venas que están en las piernas de los miembros pélvicos y aumenta el retorno venoso. Ahora sí, dos posiciones que aumentan el retorno venoso. Uno. Decúbito dorsal. Y la otra. Cuclillas. Dos maniobras que disminuyen el retorno venoso. De pie y maniobra de Valsalva. De pie. ¿Y el otro? Maniobra de Valsalva. Maniobra de Valsalva. Estas maniobras realmente solo las hacemos cuando estamos pensando en miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Enfermedad rara, pero que sí hay algunos casos. Y solo en esa patología que pensamos, debemos de hacer estas cuatro maniobras, dos que aumentan y dos que disminuyen el retorno venoso. En esa patología que vamos a ver después, vemos que las maniobras que aumentan el retorno venoso, el soplo disminuye. Y las maniobras que disminuyen el retorno venoso, el soplo aumenta. Vamos a repetir otras veces. La inspección, obviamente, vamos a ver cómo está realmente el área precordial, el tórax en realidad. Si hay abombamiento, puede ser en los niños, alguna cardiopatía congénita que llega a mayor volumen al ventrículo derecho. Sabemos que el ventrículo derecho está atrás del esternón, pues empieza a crecer y en el niño
pues va deformando el tórax. Entonces podemos, aquí está el tórax, ¿verdad? Obviamente, si atrás está el ventrículo derecho, llega a mayor volumen por alguna patología congénita, vamos a encontrar el tórax, se llama pectum carinatum, ¿verdad? Se abomba. Y a veces algunos pacientes tienen una alteración congénita que se llama pectum excavatum. Esta maniobra, este pectum excavatum, realmente en la clínica, en el adulto, lo vemos poco frecuente. Pero tenemos que tenerlo en cuenta porque vamos a ver después una patología que se asocia al pectum excavatum. Lo que sí debemos de hacer siempre es ver dónde está el ápex. Normalmente el ápex, o sea, la punta del ventrículo izquierdo, se localiza en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Esa es la posición normal del ápex. Pues podemos observar y palpar. Más o menos se dice que su amplitud no es mayor de una moneda de 5 pesos actualmente, ¿no? 2.5 centímetros. Cuando este ápex lo encontramos hacia afuera, hacia abajo, decimos que está crecido el ventrículo izquierdo, y cuando está hacia arriba, crecimiento del ventrículo derecho. Vamos a la realidad de la clínica. La mayoría de los médicos lo hacemos, no. Los cardiólogos siempre lo hacen. Entonces, cuando pensemos en cardiopatías, que mi paciente tiene cardiopatía, sí es conveniente localizar el ápex. ¿Por qué no se hace comúnmente? Porque habitualmente, si queremos valorar la silueta cardíaca, pedimos una RX de tórax y un electrocardiograma, y la radiografía ya va a decir que hay cardiomegalia o no. Pero desde el punto de vista clínico sí lo debemos de hacer. Ápex, espacio intercostal, línea medio clavicular. Si está hacia afuera el ápex y hacia abajo, crecido el ventrículo izquierdo. Y hacia arriba, ventrículo derecho. Decimos punta abajo, ventrículo izquierdo, punta arriba, ventrículo derecho. La palpación, cuando hay soplos, ya dijimos que vamos a palpar y tratar de observar el ápex. Y la otra cosa que siempre hacemos cuando hay soplos, ponemos la mano. Si el soplo es intenso, las vibraciones que producen este soplo se llaman frémito. Y entonces las podemos sentir en la mano. Obviamente, ver a veces que el ápex está más intenso, y eso sí puede ser. Observar. Los latidos precordiales pueden ser más intensos o de menor intensidad, pues sobre todo más intenso. ¿Qué es el frémito? Primero vamos a decir que es un soplo. El soplo es un flujo turbulento. Y si es un soplo intenso, va a vibrar. Y esas vibraciones se palpan. Entonces decimos que la palpación de las vibraciones que produce un soplo se llama frémito. Pero en general decimos que es la palpación de un soplo. Pero entendiendo que no estamos palpando el soplo se ausculta. Y lo que estamos sintiendo, que se llama frémito, es las vibraciones de la palpamos las vibraciones que produce ese flujo turbulento, es decir, que produce el soplo. Pero un soplo suavecito no va a producir vibraciones. Entonces, para que un soplo produzca frémito, estas vibraciones, debe ser intenso. Si no, no lo vamos a palpar. La percusión. Nos dicen que a todos los órganos debemos percutir. La realidad es que no percutimos el corazón. Sobre todo nos dicen que los niños hay que tratar de delimitarlo. Pero nuevamente, si yo quiero valorar patología cardíaca, un tórax y un electro, ya sé cómo está toda la morfología del corazón, ¿no? Debería de percutirse, la realidad no se hace, y en los niños se dice que lo debemos de hacer, tampoco lo he visto que se haga. Conclusión de la palpación y percusión: tratar de limitar el ápex es importante,
Y si hay soplos, poner las manos, la palma de la mano, en el área donde escuchamos el soplo más intenso, para ver si tiene vibraciones. Si es intenso, probablemente sí palpemos la vibración de ese soplo. Obviamente, si el soplo es sistólico, la vibración, el frémito es sistólico, y si el soplo es diastólico, pues en el momento que se produce la vibración diastólica. Y ahora sí nos vamos a lo que siempre hacemos, ¿eh? Siempre ponemos el estetoscopio en el corazón. Y nuestro objetivo es auscultar, aunque sea rápida, las 4 válvulas. No nada más se pone en el apex y dice, está bien, vámonos. Mínimo, aunque sea rápido, foco aórtico, pulmonar, mitral y tricuspidio. Y entonces vamos a escuchar un primer ruido. ¿A qué se debe el primer ruido cardíaco? Cierre de válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido cardíaco. Cierre de válvulas sigmoideas. Tercer ruido cardíaco puede ser normal en adolescentes y patológicos en el adulto cuando hay mucho volumen o muy acelerado. ¿En qué momento se Sonado produce? ventricular rápido. Y el cuarto ruido, cuando hay ventrículo rígido, ¿en qué momento? Cuando el volumen choca contra el ventrículo rígido. En el momento de la contracción auricular, ¿sí? Bueno, entonces vamos a encontrar el primer ruido, es el cierre de las válvulas AB. El primer ruido es más intenso que el segundo. Y decimos entonces que los focos de auscultación vamos a recordarlos. A ver, foco aórtico, ¿en dónde? Segundo espacio intercostal junto al esternón de lado. Derecho. Derecho. Foco pulmonar, segundo espacio intercostal junto al esternón de lado. Izquierdo. Izquierdo. Foco mitral, quinto espacio intercostal, línea medio. Clavicular en condiciones normales. Foco tricuspidio, si es longilíneo, se dice que está en la base de los apéndices sifoides, pero si tiene un tórax amplio, fíjense dónde se localiza. Entre el quinto o el cuarto espacio intercostal junto al esternón del lado izquierdo. Los libros de cardiología los mencionan acá. Los libros no especializados los mencionas en la PAC del apéndice sifoide. Entonces hay que olvidar eso que realmente que aprendemos, pero no sé por qué lo aprendemos. Es aquí la localización. Y a veces, y tenemos un foco aórtico accesorio, que está, si ese está en el segundo espacio intercostal, el pulmonar del lado izquierdo, en el siguiente de abajo, tercer espacio intercostal junto al esternón del lado izquierdo, está el foco aórtico accesorio. Ese, sobre todo cuando hay una insuficiencia de la válvula aórtica, se puede auscultar. Habitualmente no lo buscamos en forma ordinaria. ¿Qué puede hacer que el primer ruido escuchemos en lugar de un ruido que esté desdoblado? La causa más común se llama bloqueo completo de la rama derecha de las tesis. Obviamente, el primer ruido, primero se cierra la mitral y centésima de segundo la tricúspide, pero la auscultación es un ruido único. Causas de bloqueo de la rama derecha de las tesis puede desdoblar el primer ruido cardíaco. Segundo ruido, se ausculta mejor en el foco pulmonar, se debe al cierre de las válvulas sigmoideas. Normalmente se auscultan los dos ruidos, sobre todo en los jóvenes. Primero encontramos el aórtico y después el pulmonar. Bien. Ustedes están viendo aquí que dice inspiración, expiración. Aquí, como esta diapositiva estaba en inglés, la traducción fue mala. Debe decir R1 o 1R, ¿verdad? Primer ruido, 1R. Segundo ruido, primer ruido, segundo ruido. ¿Ok? Primer ruido, segundo ruido. Aquí A quiere decir aórtico y P pulmonar. En condiciones normales, en niños, jóvenes, adolescentes, y a lo mejor en ustedes sí. Después de los 50, 60 años ya no es lo mismo.
Desdoblamiento fisiológico del primer ruido. Para que yo pueda saber si hay desdoblamiento normal del segundo ruido, tengo que hacer dos maniobras, inspiración y expiración. Lo que hacemos es, siempre auscultamos al paciente en decúbito dorsal, después le decimos que inspire en forma profunda y detenga la inspiración, nosotros seguimos auscultando. Después que saque el aire y lo detenga y seguimos auscultando. Inspiración, expiración. Normalmente, durante la inspiración sabemos que llega a mayor volumen, aumenta el retorno venoso y llega a mayor volumen al ventrículo derecho y por lo tanto ese mayor volumen se va a reflejar con lo siguiente. Entonces, desdoblamiento fisiológico. El segundo ruido, en la inspiración está desdoblado y en la expiración es único. Si es fisiológico alguna patología que lo presente o es normal. ¿Cuál? Es normal. Normal. Entonces, en los niños, adolescentes o algún paciente joven, en los adultos, también a veces lo hacemos, pero sobre todo en estos pacientes que estamos mencionando, niños jóvenes, adolescentes, un poco mal. Si quiero saber si está desdoblado el segundo ruido, lo ausculto normal. Después le digo que inspire profunda y si está desdoblado en la inspiración, saque todo el aire y lo detenga, y único en la inspiración es un desdoblamiento fisiológico y es normal. Ahora nos vamos al desdoblamiento paradójico. El paradójico yo digo que es el Contreras. Siempre lleva la contraria. Le voy a poner un ejemplo. Yo le digo que ustedes todos van a sacar 10, pero alguien al final del curso va a decir yo quiero sacar 8. Bueno, le pondré el 8 porque es paradójico, es contrario. Fíjense, el fisiológico está desdoblado en inspiración, estamos hablando del segundo ruido, y único en la expiración. El paradójico pues es al revés, único en la inspiración y desdoblado en la expiración. ¿Sí se entendió bien? ¿Sí o no? Doctor, ¿podría repetir esa última parte, por favor? A ver, primero tengo que saber el fisiológico. ¿Desdoblado en dónde? ¿En la? Inspiración. ¿Y único en la? Expiración. Normal. Paradójico. Único en la? Inspiración. ¿Y desdoblado en la? Expiración. Expiración. Para que yo pueda saber si hay desdoblamiento, tengo que hacer las maniobras. Si no lo hago, no lo voy a saber, ¿de acuerdo? Lo ocultamos normal, que inspire profundo y lo detenga. Después saca todo el aire y lo detenga un ratito, ya que respire normal. Y lo podemos hacer 1, 2, 3 veces. El paradójico. La causa más común es estenosis aórtica grave. Y la estenosis aórtica grave es la valvulopatía, que cada día es más frecuente, aunque no es tan común. Es la más frecuente de todas las valvulopatías, pero no es la más común. No es que todos los días los hemos encontrado. O sea, es raro los pacientes que llegan, poco frecuente. ¿Entendido cómo está el paradójico? Lo contrario del fisiológico. Lo normal es que se desdoble en la inspiración porque le llega mayor volumen al ventrículo derecho y único en la expiración. ¿Qué sucede con el paradójico? Vamos a pensar, tenemos una estenosis aórtica grave. La estenosis aórtica es cuando la válvula se abre en forma incompleta. Y el volumen que pasó al ventrículo derecho pasa al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, durante la inspiración, pues es único. En cambio, cuando saca todo el aire, ese mayor volumen tarda más en expulsarse. ¿Por qué tarda más en expulsarse? Porque hay un obstáculo. Por ustedes ven aquí que dice, primero se escucha el pulmonar y después el aórtico. ¿Por qué? Porque
el aórtico tarda más en expulsarse la sangre que tiene. ¿Por qué? Porque hay un obstáculo para su expulsión. Conclusión: desdoblamiento fisiológico, desdoblado en inspiración, único en expiración. Paradójico, causa más común, estenosis aórtica grave, único en la inspiración, desdoblado en la expiración. ¿Entendimos los dos, sí o no? Sí, doctor. Bien. Ahora bien, existe en ocasiones que el segundo ruido está desdoblado tanto en inspiración como expiración. Y la causa más común es comunicación interauricular, un defecto a nivel del tabique interauricular. Ahora bien, entonces decimos que, por último, desdoblamiento fisiológico, desdoblado en inspiración, único en expiración. Paradójico, único, inspiración, desdoblado en expiración. Y desdoblamiento fijo y constante, tanto en inspiración como en expiración. La causa más frecuente es comunicación interauricular. Y el paradójico, estenosis aórtica grave. Desdoblamiento fijo y constante debemos de saberlo. Comunicación interauricular. Y en el electrobloqueo de la rama derecha del das de His, que puede ser incompleto o completo. Causa de desdoblamiento amplio y fijo. La más común es comunicación interauricular. Aunque los bloqueos de la rama derecha también dan desdoblamiento del segundo ruido. Desdoblamiento paradójico, la causa más común es estenosis aórtica grave y bloqueo completo de la rama izquierda de las de His. Vamos a tratar por qué hay desdoblamiento paradójico en el bloqueo de la rama izquierda de las de His. Habitualmente la despolarización se activa en los dos ventrículos. Aquí primero se despolariza el derecho y por un salto de onda el izquierdo. Quiere decir que hay un asincronismo entre los ventrículos. Primero se contrae el derecho y después el izquierdo. Pero lo que debemos de saber es lo siguiente. Desdoblamiento fisiológico desdoblado en la Inspiración. y único en la expiración. Desdoblamiento paradójico es único en la Inspiración. y desdoblado en la. Inspiración. Causa más común, estenosis aórtica grave. ¿Eh? Estenosis aórtica grave. Y bloqueo completo de la rama izquierda de las de His. Ahora bien, desdoblamiento fijo y constante, que está desdoblado tanto en inspiración como expiración. La causa más común es comunicación interauricular y también el bloqueo completo de la rama derecha de las de His. ¿Duda de esos dos aspectos? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir esto, Que la auscultación cardíaca no nada más es poner el estetoscopio en corazón y decir está bien. Quiero observar más, quiero tener más datos, hay que hacer estas maniobras. Y por último, vamos a empezar a recordar nuevamente, porque ya lo hemos visto, dice. El tercer ruido cardíaco se produce en el llano rápido del ventrículo, pero cuando está muy acelerado o voluminoso, aunque en niños y adolescentes es normal. ¿Cuál es la causa más común? Fiebre e insuficiencia cardíaca. Cuando hay mucho volumen, el paciente está hinchado, edematoso. ¿Por qué la fiebre? Porque hay una vasodilatación periférica. Cuarto ruido cardíaco se produce en el momento de la contracción auricular contra un ventrículo rígido. Acuérdense, no es por la contracción, es en el momento contra un ventrículo rígido. Y la causa de ventrículo rígido es hipertrofia, isquemia. Que esté hipertrófico, lo más común, isquémico o infiltrado. Obviamente, en un anciano puede ser más frecuente. Si hay fibrilación auricular, no hay contracción auricular y por lo tanto no hay cuarto ruido.
Y de aquí resultan lo que llamamos galopes. Galopes, la definición son ruidos de 3 tiempos que a la auscultación tienen la cadencia del galopar de un caballo. Así lo describen los clásicos. ¿Cómo podemos? Ahí en la presentación, ustedes pueden buscar también ahí en Google cómo se ausculta el tercer y cuarto ruido, aunque ahí en la plataforma Moodle también está el galope 3R y 4R. Ahora fíjense el juego de palabras que vamos a emplear. Entonces tenemos galope 3R y 4R. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, doctor. Porque cuando nos dicen galope empezamos a fantasear y realmente no sabemos ni qué es, pero ahorita yo creo que ya tenemos idea. Fíjense bien entonces, si yo esculto un tercer ruido, como el galopar de un caballo, digo que tengo un galope 3R, ¿no? Cuando llega mucho volumen o acelerado un adolescente, ¿sí? Y a veces no nos dicen galope 3R, también se llama galope protodiastólico. Obviamente porque el llenado rápido del ventrículo se produce al inicio de la diástole, ¿sí? Y también se llama galope ventricular. Entonces, si alguien me dice, ¿tiene un galope 3R? Pues sí. Si me dice alguien, el paciente tiene un galope ventricular, es lo mismo. Si me dice un galope protodiastólico, pues es 3R. Solo es juego de palabras, ¿eh? En unos libros, en un lado mencionan uno y otro, y ya terminamos diciendo, bueno, ¿cuántos galopes hay? El galope 4R se llama auricular porque es en el momento de la contracción auricular y se llama también presistólico, obviamente, la contracción auricular es presístole. Galope de suma realmente es raro encontrarlo. Entendiendo entonces que los galopes, las causas más comunes son insuficiencia cardíaca, ya sea derecha o izquierda. Si tenemos un paciente que tiene retención hídrica, aumento de estertores crepitantes, disnea o edema periférico, ¿qué va a hacer? Pues 3R. Si hay un ventrículo rígido, hipertrófico, isquémico, infiltrado, es 4R. Si hay fibrilación auricular, pues no hay 4R, ¿por qué? No se produce contracción auricular. Nos veremos mañana. Hasta luego. Las preguntas quedan para mañana porque ya